El acta de la sesión 5 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 6 se encuentra a disposición de las señores y señoras diputadas. La señora secretaria dará cuenta de la lectura de la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Una carta de la asesora del Ministro de Interior y Seguridad Pública excusando su asistencia por encontrarse ejerciendo el cargo de vicepresidente. Además, señala que de ser necesario puede ser citado a otra sesión. Se ha recibido además una comunicación de la bancada de la Democracia Cristiana informando de reemplazo por esta sesión del diputado señor Walker por el diputado señor Mata. Todo, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Gracias. Sobre varios. Bueno, damos la bienvenida al subprefecto de la Interpol, señor Ricardo Quirós, quien viene acompañado de la señora Paula Martínez. Y nos va a acompañar hoy día, nos avisaron que viene en camino la subsecretaria de Prevención del Delito, la señora Catherine Martorell. ¿No ha llegado ella? No. Entonces, Viene atrasada. ya. Entonces vamos a darle la palabra al subprefecto para que comience usted con su exposición. Sí, puede usar el... Sí, yo lo veo. Cámbiese. La señora Martorell. Adelante. Esperamos que se... Bienvenida, subsecretaria. Un gusto tenerla acá. Ya le dimos comienzo a esta sesión y va a comenzar exponiendo el jefe de la Interpol, el señor Ricardo Quirós. Buenos días, señora presidenta. Por su intermedio quisiera saludar a todos los presentes y también darle las gracias por la oportunidad de, desde la perspectiva de Interpol, poner al tanto a la Comisión sobre las herramientas que dispone la organización internacional para la búsqueda de personas extraviadas, que es la temática que se trata hoy el día de hoy. Bueno, quisiera señalar algo que con recurrencia ocurre, es que se confunde Interpol con Policía Internacional. Y esa primera aclaración es para que se entienda un poco el enfoque de la presentación que yo voy a hacer. Policía Internacional tiene a su cargo el control de los pasos fronterizos y también la permanencia de extranjeros en territorio nacional. En cambio, Interpol, la tarea que tiene es la cooperación a la persecución penal transnacional, más allá de la frontera de Chile. Ese es el rol principal de la Policía de Investigaciones. En la lámina siguiente yo voy a señalar cuál es el marco jurídico en el cual se desenvuelve Interpol. Es una organización que hoy día la componen 194 países miembros. Se ampara en la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, que es la 2460, y también para poder regular las propias actuaciones dentro del territorio nacional, se rige por el Estatuto de Interpol. Y en ese estatuto hay 4 prohibiciones expresas respecto a las materias que no se pueden tratar por la vía de Interpol, que son las relacionadas con política, racial, religioso o militar. Los fines de Interpol son conseguir y desarrollar dentro del marco de las leyes de los diferentes países y el respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la más amplia asistencia recíproca a las autoridades de policía criminal. Aquí no se tratan materias de índole administrativo, sino que de índole criminal. Y además establecer y desarrollar todas las instituciones que pueden contribuir a la prevención y a la represión de las infracciones de derecho común. Eso está en el artículo 3 del Estatuto de Interpol. Ahora bien, nuestro país dispuso que la Policía de Investigación, a través de la Ley 2460, tuviera la representación de Chile
Aquí no hay un miembro de institución en Interpol, sino es que Chile está representado por la Policía de Investigaciones de Chile y para conseguir sus fines tiene una oficina central nacional. La Oficina Central Nacional es el cuerpo, el eje central de todas las comunicaciones que se desarrollan a través de Interpol. La componen oficiales de la Policía de Investigaciones de Chile de distintos escalafones, muchos de ellos con experiencia investigativa, ya que lo que se requiere es recibir requerimientos de distintas unidades del país donde se vean materias como, por ejemplo, la desaparición de personas y coordinar también lo que sea pertinente utilizando adecuadamente las herramientas de Interpol. Por eso hablamos que sirve de enlace entre organismos nacionales, otros países y la Secretaría General. El que sirva de enlace entre organismos nacionales quiere decir que la Oficina Central Nacional de Interpol recibe los requerimientos, por ejemplo, de la Fiscalía Nacional de todo Chile, los centraliza a través de la Unidad de Cooperación Internacional de Extradiciones, UCIEX, y todas esas materias, ya sea de asistencia, una solicitud de asistencia penal internacional o bien diligencias que sea necesario llevar en el territorio nacional, las va a desarrollar Interpol en ese marco jurídico. Como señalé anteriormente, el intercambio de información que se desarrolla acá es de índole criminal y no administrativa. Hago la salvedad porque muchos países, aunque yo les haga la consulta, no van a responder. Yo podría tener una expectativa respecto a, por ejemplo, obtener antecedentes por visa de ciudadanos extranjeros. Sin embargo, hay países que, amparándose en la normativa del Estatuto de Interpol, la consulta yo la puedo hacer y me van a responder que esa no es materia de Interpol o que puede ser tratada dentro de Interpol. Otra de las funciones que tiene la Oficina Central de Interpol es materializar las extradiciones activas y pasivas y la cooperación con investigaciones y detenciones transfronterizas, que es, me parece, lo que tiene afinidad con la materia que nosotros, para lo que estamos convocados el día de hoy. Para conseguir sus fines, la Oficina Central Nacional dispone de una red de comunicación global que nosotros denominamos I-24/7. Esa red es una red privada, es una VPN protegida que permite el intercambio de información de manera segura y confidencial. Acá hay una clave de acceso que se otorga a usuario y ese usuario puede tener de manera rápida, por ejemplo, conocer si una persona es objeto de una búsqueda internacional. Para graficar también aún más lo que estoy señalando, se utilizan las herramientas que son las notificaciones, que se distinguen bajo un sistema de colores y que están disponibles para las distintas investigaciones que se desarrollen. Para el caso que nos convoca, la notificación amarilla es la que involucra el encargo de personas desaparecidas o también personas que presentan algún tipo de dificultad para identificarse a sí mismas. Bueno, esta notificación es pertinente especialmente cuando hay menores desaparecidos. En ella se puede cargar datos tan esenciales como fotografía, la descripción de las circunstancias de la desaparición de la persona. Y lo importante y lo relevante es que esa notificación amarilla está a disposición de los 194 países miembros y de todos aquellos servicios policiales que el país haya hecho extensiva esta base de datos. Porque la base de datos de Interpol no solamente está contenida bajo 4 paredes, que es la Oficina Central Nacional, sino que esta herramienta uno la puede ampliar para el uso de más cuerpos policiales. En el caso de Chile, hace mucho tiempo ya está a disposición de migraciones en el aeropuerto para el control fronterizo en todo el país. Esta herramienta ya está en uso. Por lo tanto, si una persona es objeto de una notificación amarilla, va a ser visualizada en cualquier control fronterizo de Chile. También la institución, la PDI, ya realizó lo pertinente
para realizar un desarrollo tecnológico para que otros servicios del país puedan conectarse a esta base de datos I-24/7. Prontamente, ya este año estaremos haciendo el anuncio cuando eso esté materializado, pero va a ser muy pronto. Bueno, los datos mínimos que se pueden publicar y que se requieren en la notificación amarilla son datos que pueden parecer muy obvios, pero no necesariamente son aportados al momento de hacer una denuncia. Y eso es fundamental, contar con esa información. Las circunstancias de desaparición de los menores son distintos en cada caso. Las razones a veces parecen, aunque suene extraño, pero a veces es voluntaria la salida del hogar de un menor. Es algo no deseado, pero muchas veces los padres tampoco aportan lo suficiente en cuanto a la vestimenta que ellos utilizaban, o la última fotografía actualizada tampoco es aportada por las personas que son su núcleo central. Por lo tanto, hay que construir de alguna manera todos estos datos por parte de la policía con fuentes de información a las que tiene acceso. ¿Qué acciones uno pide cuando existe una coincidencia? La notificación amarilla señala cuál es el país de origen o el país solicitante. Por lo tanto, nosotros, en el caso de ser Chile el país interesado, y por ejemplo esta persona fuera localizada en un país limítrofe, es ese país limítrofe el que tiene la obligación de contactarse con la Oficina Central Nacional de Interpol y primero indicar que la persona fue encontrada, dar todos los aspectos que nos digan en qué estado fue encontrada, las circunstancias, su estado de salud, y nosotros vamos a ponernos en contacto con la Fiscalía, que es titular de la denuncia de la presunta desgracia. Ahora, un aspecto muy importante es que cuando nosotros hacemos una publicación de notificación amarilla, lo importante es que para que una vez que se cumpla su objetivo, la unidad que encuentra a esa persona notifique adecuadamente a la Oficina Central de Interpol del hallazgo. Porque si no lo hace, lo que ha sucedido no me atrevería a decir que con cierta regularidad, pero ha ocurrido en que las notificaciones quedan publicadas aun cuando la persona ya ha sido encontrada, porque la oficina de Interpol no ha sido notificada oportunamente respecto del hallazgo o la evolución de la investigación en la localización de esa persona. Bueno, otro aspecto u otra herramienta que Interpol apoya en materia de jóvenes víctimas de delito, más que por la desaparición, pero podría tener algún alcance con la desaparición. Ahí se menciona que son 17 bases de datos en total, con 91 millones de registros, con 13 millones de búsquedas por día y el tiempo de respuesta de 0,5 segundos. La verdad es que es una base de datos que puede darnos muchas posibilidades, y en el caso del abuso sexual o de la explotación sexual infantil hay una base de datos que se denomina ICSE y que es utilizada hoy día por la Brigada Investigadora del Cibercrimen. Ellos tienen una clave especial de acceso y esa base de datos consiste en la comparación de imágenes y videos a través de los metadatos de esta imagen, donde no es una comparación biométrica. Cabe hacer la aclaración que no es una comparación biométrica, que Interpol no tiene una comparación biométrica para la investigación de personas desaparecidas, pero en este caso son imágenes de niños y lugares en donde se pueden confrontar distintas investigaciones en cualquier lugar del mundo y se pueden contrastar para no duplicar esfuerzos policiales, y podemos además saber si detrás de esa explotación sexual hay un mismo agresor en distintas partes del mundo. Entonces, este programa es capaz de identificar lugares, si ese menor ha sido víctima en otro video. En ese sentido podría ser una comparación, pero no una búsqueda
en sí biométrica de una persona desaparecida. Como en definitiva a través de Interpol tenemos dos herramientas que yo les mencionaba, las notificaciones amarillas y la base de datos ICSE, me pareció sumamente relevante consultar a través de la Oficina Regional de Buenos Aires cuál era su visión respecto al tema de la desaparición de menores o desaparición de personas, cómo estaba el concierto en el ámbito global. La verdad es que lo que me señalaron es que en definitiva no hay una publicación sobre estándares mundiales, que era una pregunta de interés de esta comisión, pero sí existe una subdirección de comunidades vulnerables que está, digamos, dispuesta con las herramientas que yo expuse para colaborar en lo que sea respecto a la ubicación o investigación que sea pertinente. Pero encontré algo interesante que podría también tener la misma calificación de parte de la Comisión, que es el decreto 1093 del 2016 del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas de la República Argentina. Eso me gustaría compartirlo también acá en la Comisión y hacerle llegar también una copia de ese decreto, porque en definitiva ahí solamente anoté algunos puntos, pero es bastante más completo que eso. Señala la forma y qué organismos se articulan en Argentina, cuál es el respaldo que tienen para coordinarse, cómo se realiza la coordinación judicial con los intervinientes, identifica y establece la necesidad de alianza público-privada. Eso me pareció sumamente relevante. No es una responsabilidad solo pública esto, sino que también el ámbito privado tiene que hacer su parte. Tiene que haber una sensibilización de estos actores también. Hay un sistema de comunicaciones policiales que en definitiva es el que aglutina toda información respecto a personas desaparecidas. Así también se asegura que las comunicaciones no vayan de forma paralela, pero sin conversar entre sí. Cuando aparecen nuevos datos, todas estas comunicaciones tienen que llegar necesariamente a este sistema de comunicación policial que se denomina SIFCOP. Y además menciona este mismo decreto las modificaciones presupuestarias necesarias, que también es muy relevante si es que nosotros como país pensamos en construir un sistema o un mecanismo de búsqueda de personas. ¿Tienes la copia del decreto? Con su permiso, señora presidenta, le voy a hacer entrega de la copia del decreto. No, ese es para usted. Sí. Bueno, y otro de los aspectos que me pareció y que dado el tiempo de la invitación hasta lo que alcancé a reunir, digamos, como antecedentes internacionales, que también me pareció una buena práctica, viene de la Policía Federal Australiana. Ellos tienen el Centro Nacional un centro de coordinación nacional de personas desaparecidas. Y como señala, también la comunicación de ellos es un brazo no operacional de la Policía Federal Australiana, pero sí ellos lo que hacen es abordar el tema de las personas desaparecidas a través de campañas publicitarias. Y dentro de esas campañas publicitarias hacen una semana de la persona desaparecida. Y a esa persona desaparecida le ponen un nombre determinado. De los 8 estados que tiene Australia, durante esa semana, en vez de decir que hay personas desaparecidas, le dan el nombre de la persona desaparecida a la que quieren destacar, le dan el nombre de esa semana a la persona. Es la persona de la semana desaparecida. Y esa persona, su imagen, de manera digital, aparece publicada a través de estas pantallas publicitarias exteriores, de carretera, de las esquinas donde estamos esperando en el semáforo. Y entonces, por eso, me parece que es un factor común respecto al decreto que yo les comentaba, lo que está haciendo la Policía Argentina,
con lo que se está haciendo en otro continente respecto a cuál es el rol del área privada en materia de búsqueda también de personas desaparecidas. Hay una imagen que a nosotros nos remite la policía australiana, que es muy elocuente respecto a la participación del mundo privado, y es que aparece, por ejemplo, que a través de los medios de comunicación se difunden, ¿hay otra imagen aparte de eso? A través de los medios de comunicación se alcanzaron a difundir solamente durante esa semana en distintos medios 657 noticias o reportes en los medios de comunicación convencionales, radio, televisión, periódico, solamente artículos de prensa relativos a personas desaparecidas. 657 durante esa semana. Calculan como la audiencia potencial en estos medios de comunicación más de 16 millones de personas. En redes sociales, más de 1.200.000 personas. ¿Cómo miden también el grado de aceptación de la ciudadanía? Porque aquí no miden en términos de personas o de diligencia hecha respecto a personas ubicadas, sino que la medición que hacen es respecto a las personas que ellos logran inculcar lo importante que es prevenir la desaparición. Lo hacen a través de las páginas y los likes que tienen las redes sociales y los comentarios y cuántos de ellos han sido compartidos. Esa es la edición o la medición que tienen. Como muestra también de lo importante del mundo privado, aparecen empresas como Uber, una empresa productora de lácteos, una empresa de telecomunicaciones, una empresa de comida rápida, una cadena de comida rápida, y también la organización de publicaciones, la OMA, que se confunde con la sigla mundial de aduanas, pero este OMA es la publicación al aire libre, la publicación de letreros publicitarios. Toda la publicidad que está al aire libre es privada y está dentro de esta agrupación de mundo privado, también involucrada para localizar a personas perdidas. Solamente la difusión de estos cuerpos que yo les he mencionado superan los 10,5 millones de personas alcanzadas a través de solamente publicidad. Y también hay un rol importante que se le da a las personas que son referentes en redes sociales. También, y se le da un agradecimiento en particular por haber difundido la campaña que duró durante esa semana. Entonces, en definitiva, acá, por ejemplo, dicen National Missing Martin Week, o sea, a las personas no son estadísticas, sino que son individuos. Ese fue el mensaje que dieron durante la última campaña del 2019. Entonces, ellos dicen National Missing Michael Week, y eso en un estado completo de donde se está difundiendo la noticia. Y esto en distintos lugares publicitarios, que son todos los que mencionaba, al aire libre, redes sociales, medios de comunicación, entrevistas, haciendo que esto sea un tema de preocupación social transversal, no solamente de autoridades, sino que se involucre a la ciudadanía también en la cooperación y el hallazgo de estas personas. Hay páginas web, hay todo un conjunto de elementos que refieren una organización bien acabada de cómo ellos después recaban la información de personas que entregan los datos, el contacto también que existe con la policía. Los dos ejemplos que yo estoy dando son de policías federales. En el caso de Chile podría ser un poco distinto y habría que ajustar a nuestra legislación todo el contexto, pero son las dos realidades extranjeras que pude reunir en este tiempo para poder compartirlo ante la comisión.
También voy a dejar una copia de esta información para la comisión. Eso es todo, señora presidenta. No sé si tiene alguna consulta o inquietud. Muchas gracias, don Ricardo. Pasamos inmediatamente con la señora Catherine Martorell y después hacemos ronda de preguntas, ¿les parece? Bueno, presidenta, diputados, diputadas, primero agradecer la invitación para hablar de este tema que nos preocupa y ocupa a todos. Lo primero que me gustaría señalar es que he tenido la oportunidad de leer el trabajo que ha realizado esta comisión y asimismo también la moción parlamentaria que se ha presentado. También hubo la semana pasada una reunión con el ministro del Interior para efectos de ver la posibilidad de darle urgencia a esa moción y el Gobierno, por supuesto, ha decidido darle la urgencia. Y no solo eso, sino también creemos que es importante trabajarlo con los parlamentarios. El proyecto es perfectible en algunas temáticas y, por lo tanto, estamos muy disponibles para avanzar en ello. Creo que los diagnósticos que se han ido realizando por parte de todas las instituciones que han participado y esta misma comisión son bastante certeros en cuanto a que tenemos mucho que avanzar en materia de extraviado, no solamente en niños, niñas y adolescentes, también en los adultos. Se ha planteado acá por parte de Policía de Investigaciones, de Carabineros, del Ministerio Público, de la Defensoría de la Niñez, la no existencia de protocolos que regulen esta materia ni tampoco la existencia de aplicaciones tecnológicas, y eso finalmente perjudica a cada uno de estos casos porque va a depender de dónde ocurrió, de dónde se hizo la primera denuncia, cuál va a ser el resultado o cuáles van a ser los mecanismos que se van a utilizar. Se ha revisado también acá la alerta Amber. Yo creo que nosotros hoy día estamos en condiciones de avanzar en una aplicación tecnológica que permita tener a todas las instituciones públicas conectadas. Y el ministro Chadwick, una vez que tuvo la reunión con los parlamentarios, me pidió que levantáramos la información y podemos hacerlo. Por supuesto, significa un gasto económico, pero no requiere una ley, sino que podemos hacerlo desde la política pública, así como también los protocolos relativos a la coordinación entre las distintas instituciones. Así que, bueno, nos gustaría que nos dieran un poco de tiempo para poder presentarles el proyecto de Banco Unificado de Datos o de Trazabilidad de Datos o de API o como quieran que lo llamemos en el fondo, con el objetivo finalmente de unificar criterios, de generar la coordinación con todas las instituciones públicas, que la información esté disponible para todos y que podamos hacer algo que realmente impacte en la situación de las personas extraviadas. Eso es lo que puedo informar, Presidenta. Gracias. Muchas gracias a la señora Catherine Martorell. Yo solamente me quedo con algo que dijo, que nos hemos dado cuenta que de repente cuando hay proyectos de por medio siempre estos requieren de gastos, pero creo que en temas tan urgentes e importantes como esto yo prefiero hablar de inversión. O sea, como país necesitamos invertir en tecnología, invertir en búsqueda, invertir en proyectos que realmente nos vengan a dar un poco más de tranquilidad cuando se trata sobre todo de temas tan importantes y delicados como las personas perdidas, extraviadas, y sobre todo cuando hablamos de niños, que es una de las cosas que en esta comisión, por lo menos a mí personalmente, me ha llamado mucho la atención. Quizás la poca capacidad que hay dentro de los protocolos. Las mismas policías que han venido acá también han dejado súper en claro que no están ni siquiera ellos mismos comunicados entre sí, entonces eso también es un problema mayor. Yo le quiero ofrecer la palabra a los diputados que quieran realizar preguntas. Diputado Mellado, diputada Muñoz y diputado Cas. Gracias, presidenta. Interesante las exposiciones y la verdad es que pasó un poco desapercibido, pero yo felicito a la subsecretaria por el anuncio que nos hizo, porque creo que es lo que estábamos buscando. Estábamos buscando un banco unificado de datos, porque había una dispersión
tremenda, entre no sabían dónde ir y de dónde colgarse. Si yo la felicito, parto por el final, porque por lo menos ahí vamos a empezar a ver la unificación de criterios, ¿cierto? Los protocolos de ingreso y salida también, que son importantes, porque puede haber un criterio de ingreso, pero hay que ver también cuando se encuentra cómo se saca del protocolo. Don Ricardo, coloca, y quiero decir si tiene la respuesta, digamos, sobre el tema australiano que hablaba ahí, sobre señalética privada y pública, que me parece bastante importante. ¿Cómo se mide el éxito que se tiene? ¿Cómo es la operatoria? Si es que tiene la respuesta, si no la puede buscar. Pero es uno de los puntos. ¿Cómo miden los australianos el que en una semana se nombre, tenga el nombre X de búsqueda, y cuál es el porcentaje de resultados sobre eso? Porque es colocar el foco en un nombre, en una cara, ¿cierto? Sí. Y ver si eso continúa, quiere decir que tiene éxito. Si no, lo hubieran bajado hace rato, digamos, ¿cierto? ¿Y qué porcentaje de éxito tiene y en cuánto tiempo? Porque está en todas partes ese rostro y ese nombre. Sobre lo otro, esto de enlace entre organismos nacionales, ¿cuál es la profundidad de eso? ¿Cuál es la profundidad en el sentido de que de ese enlace significa que ustedes gobiernan ese enlace con los ingresos, salidas, o solamente les llega información en ese enlace? Eso sería más o menos, Presidenta, las consultas. Y a la subsecretaria, además de felicitarla, ¿cómo se va a comenzar a trabajar este banco unificado? O sea, en la línea de tiempo, más o menos, ¿en cuánto tiempo cree usted que podemos tener? Porque esa es una de las conclusiones que creo que vamos a tener que llegar acá, pero si usted se nos adelanta, tenemos las dos cosas a la par. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a los presentes, saludar a su secretaria, gracias por estar acá. Y nuevamente, claro, reiterar, agradecer, ¿cierto?, este anuncio de crear el Banco Unificado de Datos. Sabemos, a través de la presentación anterior también, nos dábamos cuenta, y en todo, en general, cuán importante es, ¿cierto?, que se entrelacen los datos. Es algo que debemos avanzar hacia allá, yo creo que en todos los aspectos. Así que felicitarlas nuevamente. Y lo que yo quería plantear es de un ámbito, yo creo que se ha tocado aquí en otras oportunidades, pero yo quería tocar un tema bien sensible que quizás cuando se nos extravía, ¿cierto?, un niño del Sename, no es lo mismo que un niño, ¿cierto?, que tiene quizás su familia preocupada de él y hay alguien que está levantando una alerta, buscándolo, haciendo los trámites, pero hay un grupo de pequeños, ¿cierto?, de niños, adolescentes, niña, adolescentes que están ahí. Quizás no tienen a una persona que esté 100% con la urgencia, ¿cierto?, preocupado detrás de ellos. Entonces, ahí yo quería tocar ese punto de qué pasa con los niños extraviados dentro del Sename. Si se les va a dar un registro especial, un cuidado especial, ¿por qué? Porque nuevamente reitero, no va a haber una persona que esté urgentemente ahí detrás buscando. Y yo voy al entorno familiar, obviamente. Y eso quería consultar si se va a incluir también este banco unificado de datos, especialmente ese grupo de niños, niñas y adolescentes que están bajo vulneración de derechos. Y a usted consultarle también si tiene también algo relacionado con aquello. Y lo otro, en la experiencia internacional, también va en esa línea, los niños desaparecidos en el ámbito internacional, como cuando el niño, cuando aparecen, ¿cuál es el motivo más recurrente en que se da, por qué se dio el secuestro, por qué se dio la desaparición? ¿Cuál es el motivo? No sé, pues explotación sexual, secuestro, ¿cuáles son los motivos? ¿Por qué? Entonces también ahí, ¿qué está pasando ahí? Yo digo, para evitar futuros nuevos casos, me refiero a eso también, que se trata. ¿Cuáles son los motivos que causan, cierto, que los niños se extravíen, que hayan desapariciones? Entonces, si se está también logrando trabajar en algo para prevenir eso, levantando alertas tempranas, por ejemplo, si el tema de explotación sexual, bueno, ¿qué alertas se están levantando ahí para la sociedad? Gracias, Presidente. Gracias, Presidenta. Por supuesto, agradecer las exposiciones que se han preparado, yo creo, con tanta buena información. Creo que hay, sobre todo el caso de lo que hacen en Australia, creo que agrega muchos datos para poder pensar en estas soluciones que estamos buscando. Agradecer también, por supuesto, a la subsecretaria Catherine, que se haya sumado a esta iniciativa, digamos, y haya ratificado este anuncio y este compromiso que adquirió el ministro Chadwick junto con varios parlamentarios el día jueves pasado.
en el sentido de asignarle recursos, darle la prioridad que amerita a este proyecto de ley, que claro, es una iniciativa de ley que está definida con ciertos parámetros y ciertas directrices, pero por supuesto es absolutamente perfectible. Y en esto hay absoluta humildad por parte de los que hicimos la iniciativa y yo creo que también de las fundaciones. Lo que queremos es encontrar una buena infraestructura, una buena forma para que el Estado de Chile se haga cargo y la sociedad en su conjunto se haga cargo de problemas como este. Sí quiero comentarle dos temas. Primero que ojalá podamos también prontamente tener algunas sugerencias, alguna observación al proyecto de ley, porque en la Comisión de Seguridad Interior no fueron tan auspiciosos, sobre todo el diputado Desbordes fue bien crítico y yo creo que yo también quizás en una cosa más personal para objetar el proyecto, cosa que creo que no le va a hacer bien. Y por lo tanto creo que necesitamos reaccionar rápido en términos de los comentarios y tratar de incorporar también a ese debate, porque la Comisión de Seguridad Interior está procesando justamente el proyecto de ley una vez que terminen el proyecto de control de identidad. Entonces, a ver si podemos intervenir ahí para que no se caiga producto de esta cosa más política y ojalá también nos ayuden a contribuir en eso. Yo, por supuesto, estoy comprometido también en participar ahí y en acoger todos los comentarios y críticas que se hagan por parte de los parlamentarios en perfeccionar el proyecto. Lo que quería, otra cosa que preguntarle es respecto a, acá tenemos que definir dos protocolos, que es un poco la iniciativa de ley que está presentada. Uno que tiene que ver con la reacción inmediata de Carabineros, en el sentido de generar una tesis preliminar, inicial, de acuerdo a un levantamiento de información que hagan cuando se haga la denuncia, ¿cierto? Pero después pasa, una vez que se genera, por ejemplo, una tesis de un supuesto delito, que la verdad que ahí va a haber que hacer una figura jurídica que genere la acción de la Fiscalía, independiente de que no esté el delito certificado. Ahí hay una situación compleja de concretar. Y también, a su vez, después de esa creación de esa figura, ver cómo también la Fiscalía adquiere un protocolo estandarizado. Porque una cosa es lo que haga Carabinero, pero si después la Fiscalía no interviene mandando las diligencias también de acuerdo a un protocolo estandarizado y no de acuerdo al criterio personal de cada fiscal, también vamos a caer de nuevo en un círculo que puede llevar a problemas. Y por último, también creo que se complementa con el tema de los protocolos que estamos viendo respecto a cómo actúa la sociedad civil, en este caso, y si eso lo va a definir el Ministerio del Interior, se va a generar de forma automática, va a depender de la orden del fiscal. O sea, todo ese proceso, paso a paso, yo creo que es de las cosas que tenemos que nosotros recorrer mentalmente en lo previo para poder hacer un buen diagrama de proceso, de un flujo de proceso. Eso era un poco los comentarios. A ver si nos puede, si tienen algo adelantado o se imagina cómo podemos también avanzar en esa información. Y desde ya, por supuesto, agradecer a la Comisión, al diputado Mellado, que también han valorado, creo yo, esta iniciativa del Ministerio del Interior para que saquemos en conjunto también como comisión este compromiso de apoyar a la solución, no solo del informe, sino que de perfeccionar la ley. Gracias. Sí, muchas gracias, Presidenta. Bueno, saludar a nuestros invitados y nuestra invitada. Primero, a la subsecretaria, doña Catherine, le quería preguntar, en el Banco Unificado de Datos, ¿cómo se va a construir? ¿Y por qué lo estoy pensando? Porque yo vengo saliendo de la Comisión de Adopciones Irregulares y creo que podría esto también servir eventualmente para esos temas también. Digamos, pueden ser que hayan incluso menores extraviados que en realidad no están extraviados, sino que han sido adoptados irregularmente. Entonces, tal vez cruzar esa construcción de datos, porque también en la comisión investigadora sobre adopciones irregulares también se llegó a un acuerdo, en este caso con Justicia, para también generar una base de datos. Entonces, ¿cómo conversan esas dos iniciativas y se hace, en el fondo, una herramienta mucho más eficiente y eficaz? Lo segundo, bueno, que ya lo mencionaba un poco el diputado Cast, a propósito de la ley de extraviados que está, entiendo, en la Comisión de Seguridad. Seguridad Interior. No recuerdo si la firmé, pero creo que sí. Y también tener como claridad en cuanto a los tiempos de eso, si va a ser más o menos durante esta semana, durante la próxima, un poco para tener más o menos mapeado en cuál podrían ser nuestros aportes mediante indicaciones y todo eso.
Y lo otro, a don Ricardo Quirós de la Interpol, le quería preguntar por las... Hay algo que tengo una duda tal vez muy básica, pero no tengo claro cuál es la fuente de las atribuciones de la Interpol. Esto cómo se regula y en términos de fondo, o sea, eso es cuanto a la forma, y en términos de fondo, si es que estas atribuciones son suficientes o si ustedes han detectado eventuales lagunas donde también podría nutrirse de mejores y mayores atribuciones para efectos de poder accionar en casos como estos. Eso. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Algunos temas ya han sido tocados, pero me parece importante subrayar algunas cosas. En relación al Banco Unificado de Datos, subsecretaria, ¿cómo está? Me imagino que va a estar radicado en el Ministerio del Interior. Imagino. Estamos en el plano especulativo. Y también es enfatizar el hecho de que es muy importante no solo tener el banco de datos, sino que en función del banco de datos establecer información que permita dar directrices para que efectivamente los protocolos tengan las urgencias, las características y las particularidades según la persona extraviada. En el caso de los niños en particular, determinar mecanismos de mucho mayor urgencia que permitan que se actúe con la premura suficiente que amerita el caso, dado que ahí hay una situación de vulnerabilidad que es mayor que en otros casos, ¿no es verdad? Los niños, sobre todo los que no se valen por sí mismos. Y especialmente, como decía la diputada, por su intermedio, Presidenta, que corresponde al caso de aquellos niños extraviados que están en hogares, ya sea bajo la tuición del Sename u otros organismos, y que en realidad no tienen un padre o una madre que haga la tramitación respectiva, que presione, que haga la búsqueda y que esté permanentemente insistiendo, que es fundamental, aunque pueda ser incómodo incluso para los organismos que investigan, pero eso siempre ha resultado efectivo y real. Entonces, también es importante tener esa consideración. Ahora, en Chile hoy día no tengo claro si existen formas de cómo la sociedad civil puede colaborar, qué mecanismos tiene, de qué forma puede hacer su aporte en el caso de que pudiese contribuir con alguna información útil para algún tipo de investigación que esté en curso. Y también en este caso es muy importante tenerlo presente, tal vez no en el caso específico del Banco Unificado de Datos, que tiene otra finalidad, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en esta ley de extraviados o en otros campos donde se pudiera dar mayor participación a la sociedad civil, eso evidentemente constituye una fuente importantísima para recoger información, y no solo para recoger información, sino para bloquear ciertas acciones que pudieran tener terceros interesados en el secuestro o en sustraer a algún menor. Entonces, por eso me parece a mí que tiene algún grado de interés el ahondar mucho más en los procedimientos que la sociedad civil pueda llevar adelante para poder intervenir con eficacia en la colaboración en estos casos. Eso sería por el momento, Presidenta. Muchas gracias. Yo también quiero hacer algunas preguntas y, por supuesto, sumarme a los agradecimientos que se escucharon, o sea, los anuncios que se escucharon hoy día en esta comisión sobre el Banco Unificado de Datos, que, por cierto, al igual que la diputada Castillo, me tocó estar en la comisión investigadora sobre niños, adopciones irregulares, y la verdad es que cuando el ministro realizó el anuncio sobre este banco, creo que también para las personas que estaban ahí, para las mamás, las familias que han llevado esta mochila durante años, fue también una buena noticia. Por lo tanto, desde ahí también agradecer que el Gobierno ponga suma urgencia al proyecto de ley de extraviados que están impulsando hoy día algunos parlamentarios de manera transversal. Urgencia, parece. Urgencia, no, suma, no le puso suma, urgencia. O le va a poner. Ojalá, bueno. Pero es importante. Sí, es importante que le estén dando este
este nivel de importancia, valga la redundancia, a este proyecto que yo creo que a muchas familias le hace, viene por lo menos a tranquilizar o a calmar el sufrimiento que les ha tocado durante años. Yo quiero hacer una pregunta a don Ricardo, porque habló sobre la alerta amarilla. No sé si es lo mismo que la alerta Amber, ¿no? Ya, me gustaría saber qué diferencia tiene una con la otra y cómo funciona en realidad la alerta amarilla, porque usted nos mencionó acá en la presentación que da resultado, pero nos gustaría saber en Chile cómo ha resultado aquí en el país la alerta amarilla. También, no sé si ustedes tienen antecedentes o han tenido la oportunidad de saber por qué los padres, cuando un niño desaparece, cuesta mucho que entreguen esa información, porque, o sea, yo como mamá o cualquiera de los que estamos acá como padres, cuando, ni Dios lo quiera, pero se nos llega a extraviar uno de nuestros hijos, lo que más vamos a querer es entregar la mayor cantidad de datos para que nuestro hijo aparezca lo más rápido posible. Entonces, llama la atención cuando usted menciona que las familias y que los padres muchas veces no están dispuestos a entregar los datos necesarios para la búsqueda. Y me quedé aquí corta con la pregunta porque no alcancé a leer completa la lámina, pero usted habló de habían casos que no eran notificados, hizo mención a unas siglas. Entonces, no sé si se recuerda de la última, que no la alcancé a notar. ¿Respecto a la notificación amarilla? Sí, que dijo que habían casos que no eran notificados, y me gustaría saber cuántos son los casos que no alcanzan a ser notificados. No era de la alerta amarilla, era de otra sigla, pero no importa. ¿Y cuáles son, ustedes creen, las medidas intrusivas autorizadas en estos casos de desaparición? ¿Y cuáles debiesen ser el nivel de medida intrusiva necesarias para lograr una mejor manera para la búsqueda de menores? Que en el fondo es una también de las inquietudes que tenemos mucho acá. La diputada Muñoz mencionaba los casos del Sename. A mí también, al igual que ella, los casos del Sename son una de los números que mayor nos llama la atención, pero también están las caletas. O sea, hay niños que viven en la calle, que están en situación de calle, y desde ahí uno tampoco sabe qué pasa con esos niños. O sea, es cosa de ir a darse una vuelta a las caletas que existen, y no se sabe si esos niños están en algún registro, no se sabe si están bajo el cuidado de quién. Entonces, yo creo que desde ahí es importante saber cuáles son las medidas que ustedes creen, a pesar de que las dijeron, pero cuáles son las medidas que ustedes más creen necesarias o cuáles medidas de parte de ustedes serían muy importantes para tener la búsqueda importante dentro de... Me perdí la pregunta. Sí, no, pero, en el fondo, ¿cuáles son las medidas necesarias para tener una mejor búsqueda dentro de los casos? Bueno, señora presidenta, por su intermedio, señalar a la comisión, respecto a la primera pregunta, respecto a la experiencia en Australia, ¿cómo se miden estos éxitos, digamos, de campañas de una semana? Es por el análisis de la lectura del documento que me hacen llegar, no es por el dato concreto, lo voy a señalar, sino es por la interpretación que yo hago del texto. Hay mucha gente dispuesta a colaborar. Dentro de esta gente están, por ejemplo, influencers, personas de mucha importancia, connotación. A esas personas ocupan sus redes sociales para difundir toda esta semana de interés de búsqueda de personas, donde se le pone un nombre en particular, y eso tiene una respuesta medible dentro de la red social con los likes o los comentarios que se hagan dentro. Esa es una forma en la que tienen una retroalimentación de cómo esta respuesta está llegando a distintas partes, a distintas personas. Me parece también que detrás de esto, aunque no lo menciona el documento, pueden haber algunas encuestas respecto a si conocen o no la semana de las personas desaparecidas. Me parece que dentro, porque hacen mención que el éxito no está medido en la cantidad de personas que encuentran, sino que en la capacidad que tienen de difundir la noticia. Por lo tanto, eso también yo infiero que hay
tal vez una suerte de encuesta de si las personas están o no informadas que durante tal fecha va a estar la campaña, que este año fue en agosto. Durante toda una semana, a partir del 4 de agosto, se hizo esta campaña y está en el conocimiento ciudadano de que esta campaña se va a llevar a cabo y si saben de qué se trata. Entonces, esos son por lo menos los aspectos que yo tengo a la mano y que podría comentar respecto a esa forma de medir. En el punto decía, cuando colocan el nombre en la semana de una persona, ¿no tiene estadísticas australianas que digan que efectivamente eso lleva a que hay un porcentaje alto de que se encuentra a esa persona? Porque debe haber un tremendo listado, ¿cierto? Y se coloca nombre, rostro a esa semana, sí. Es porque se intensifica la búsqueda de esa persona. Entonces, ¿habrá alguna incidencia? Probablemente esa respuesta no está en el texto que me hizo llegar la policía australiana, pero probablemente ellos tengan alguna medición desde que implementaron este sistema, si hay o no una baja en las desapariciones y un éxito en encontrar a personas desaparecidas. Habría que profundizar más tal vez en ese aspecto, pero en el texto que yo por lo menos recibí no está mencionado. Sí. Respecto al rol de enlace que yo mencionaba como Oficina Central Nacional, a ver, hay 194 países miembros y por eso consideré necesario partir también señalando que nosotros nos regimos por una ley que es la que nos designa como para tener este rol de enlace, pero también se hace mención dentro de las normas internacionales del Estatuto de Interpol, donde señalan que se brinda la más amplia y recíproca asistencia en materia criminal, pero con estricto apego a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a las legislaciones de cada país. Por lo tanto, esto quiere decir que el Estatuto de Interpol. Por lo tanto, esto quiere decir que claramente la jurisdicción que yo tengo como investigador termina en las fronteras de Chile, pero apelo a la cooperación internacional con la legislación del país donde yo estoy localizando a esta persona. ¿Sí? Entonces, desde esa mirada a lo mejor podría también responder otra de las preguntas que se me hizo. La notificación amarilla aplica de acuerdo a la legislación de cada país. Entonces, si bien Interpol o la Oficina Central Nacional de Interpol no tiene como rol principal la ubicación de personas, sino que es la brigada investigadora de ubicación de personas de la PDI, en el caso de la Policía de Investigaciones, lo que hacemos como Oficina Central Nacional y como enlace es poner a disposición en conocimiento y el uso de esta herramienta para que estas unidades especializadas utilicen la herramienta de Interpol y ellos puedan publicar los datos necesarios a nivel internacional. ¿Sí? Esa es la mecánica. Si me desordeno un poco la respuesta, discúlpenme, pero tiene relación a continuación. Por eso cuando yo señalaba que era muy importante no dejar publicadas estas notificaciones, sino que es importante que notifique la unidad que tiene a cargo la investigación, que está en directo contacto con el fiscal además, que notifiquen a Interpol que esta persona ya fue encontrada. Y así, a eso yo me refería después, que quedara sin efecto esa notificación amarilla. Porque hoy día yo me encuentro con un universo de notificaciones que tengo que ir revisando una a una para saber si esa persona fue o no encontrada. No sirve solamente yo revisar cuántas ha publicado Chile para saber solamente con ese dato si la persona fue o no localizada. Es por eso que nosotros necesitamos también esa retroalimentación. Como se hablaba del mecanismo de entrada, que lo escuchaba aquí en la mesa, necesitamos también el mecanismo de salida. Muchas veces nosotros no somos parte de ese mecanismo de salida. Entonces la notificación queda vigente en el sistema de comunicación internacional. Y por eso también es importante estar con todas estas bases de datos que conversen entre sí, efectivamente. Bueno, se hizo una consulta respecto al Sename. Yo la verdad es que como es una unidad que figura de enlace, si hubiese alguna instrucción específica de alguna fiscalía que tiene que materializar Interpol para la búsqueda de un menor
que haya estado en el Sename, pero ese menor está en el extranjero, nosotros podríamos participar en eso. Pero desde ese punto de vista, en la unificación de la base de datos, nosotros evidentemente nos vamos a ceñir al acuerdo nacional, al acuerdo que se rija de parte de la autoridad. Nosotros vamos a estar en esa sintonía. Por lo tanto, yo encuentro que desde mi punto de vista es fundamental que así sea, y si lo comparo con los dos ejemplos que yo di, las dos policías que expuse como ejemplo también lo tienen. Tienen un sistema donde converge la información de menores o personas desaparecidas. No corre por carriles separados. Así que me parece también muy relevante, pero como Interpol en particular, que nosotros tengamos que resolver algún punto sobre esa materia, como yo señalaba, el rol nuestro es servir de enlace. Si alguna institución quisiera conectarse con la base de datos de Interpol, lo único que tiene que hacer es desarrollar la tecnología necesaria, porque el desarrollo por parte de la PDI ya fue construido este año. Por lo tanto, ahora lo que tiene que hacer es otra institución, su parte, desarrollar esa tecnología y conectarse. Pero lo importante es que el desarrollo tecnológico no se hizo para que se conectara una pura institución. Está diseñado para que a medida que nuestro país necesite, puedan ir conectándose en el tiempo. En base a la mirada integral del giro de negocios de Interpol, que es la criminalidad en su conjunto, crimen organizado, trata de personas, ciberdelincuencia, pero también con el uso de esta herramienta que es personas desaparecidas. Respecto a los motivos que causan la desaparición o prevención, la verdad es que esa es una pregunta, me imagino que es más para la Brigada de Ubicación de Personas, que son quienes se dedican en particular a la investigación de la desaparición de personas, y ellos sin duda la deben tener. La ARIUP debe tener esa información. Como yo señalaba, la ARIUP y otras unidades policiales que lo requieran, puede ser, si no hay en regiones, o la desaparición de una región, se reporta la desaparición de una persona, puede llegar una comunicación por presunta desgracia a Interpol, se analiza esa información y se ve qué incidencia podría tener Interpol dentro de esa investigación. Lo importante acá es la oportunidad, porque recientemente, de hecho hay un caso en donde a nosotros nos piden publicar una notificación amarilla, pero de manera súper tardía, cuando la persona ya tenía sospecha que estaba, y eso es lo que uno no comprende tampoco, porque geográficamente no calza. Me dicen, podría estar en Perú o en México. Entonces tampoco nos aportan antecedentes suficientes que digan por qué piensan que la persona puede estar en esos dos países, que ni siquiera uno es limítrofe y el otro no, están tan distantes uno del otro. ¿Qué llevó a pensar o a concluir a la policía que está llevando a cabo esa investigación que podría encontrarse en esos países? Cuando yo señalaba que no necesariamente tenemos la información necesaria como policías para subir un encargo internacional, me refiero también a eso, a menores que, si bien tienen padres biológicos vivos, la verdad es que no hay preocupación por ello. Por lo tanto, las respuestas que nosotros recibimos como policía no son las que uno desearía recibir. Ellos dicen, no, lo dejé al cuidado de X persona o del mismo Sename, y ellos ni siquiera saben qué ropa tienen, no saben cuál es su, no lo han visto en meses o tal vez años. Por lo tanto, es esa retroalimentación que en los momentos claves para la localización de un menor, que son los momentos inmediatos, son los que muchas veces se pierde tiempo. O Interpol también es notificado de manera tardía, cuando la persona ya supuestamente abandonó el país. Entonces, la oportunidad aquí juega un rol fundamental también para el uso adecuado de la herramienta de Interpol. Si ya había una investigación donde, en este caso era la sustracción de un menor, y era un menor extranjero,
por parte de un extranjero, la persona que cometió el delito. Yo infiero que habían comunicaciones interceptadas, yéndonos a las medidas intrusivas que requiere Interpol. La verdad es que Interpol en particular no requiere una medida intrusiva en particular, porque nosotros como policía ocuparíamos la misma legislación que rige para toda la policía, ¿sí? Entonces no necesitamos una medida intrusiva en particular. Ahora, si nosotros creáramos como país un centro nacional que se preocupara de la búsqueda y desaparición de personas, tal vez sería relevante que esas medidas intrusivas se pudieran conseguir de manera expedita. Por ejemplo, en este caso de una persona que nosotros sabemos que fue sustraída y tenemos sospechas que va en dirección al norte o la pueden sacar del país. Si ese teléfono pudiese ser intervenido rápidamente, la policía podría estar recibiendo antecedentes útiles para impedir que salga. Si finalmente eso es lo que sería mucho más efectivo, impedir que esta persona salga del territorio nacional y activar Interpol, obviamente, cuando eso ya no se pueda evitar. Perdón, una consulta. Eso hoy día no se puede, no hay tiene que hacer un protocolo judicial, no, sí se puede. Pero tiene que acceder la compañía, tiene que entregar el siempre. consentimiento del dueño del teléfono, o sea, la burocracia y el proceso es largo siempre para que se pueda intervenir. Claro, por ejemplo, a mí me podrían dar como policía un papá o una mamá presente que diga, mira, mi hija tiene tal teléfono, me puede dar el número y uno puede tomar nota, digamos. Pero no siempre uno tiene esa información. Por lo tanto, uno con alguna atribución especial y depositada en personas en particular, tal vez, se podría lograr que al círculo cercano pueda ser monitoreado, ir descartando algunas cosas, tal vez tener el teléfono de la última persona con la que tuvo contacto. La última llamada, que a veces no necesariamente son gente consanguínea. Entonces, creo que todos esos elementos podrían ser relevantes considerar. Yo sé que está detrás la privacidad de las personas, que no se le pueden dar atribuciones infinitas a la policía. Por eso yo señalaba que si hubiese un centro nacional encargado de estas investigaciones, sería con un propósito único, no sería con un propósito donde se pueda vulnerar el derecho, a lo mejor, arbitrariamente a alguna persona. Una brigada única. Sí. Y a lo mejor multidisciplinaria, no lo sé. Sí, yo le puedo interrumpir un poquito ahí, al tiro, diputado. Sí, lo que pasa es que porque me da vuelta en la cabeza un poco la pregunta, están los pasos fronterizos que son los legales, que son los autorizados. Sí. Pero también sabemos que en Chile hay muchos pasos que son ilegales. Y lo vemos en Arica, en los lagos, que cuando recabamos los datos para iniciar esta comisión investigadora, precisamente en los datos que se pueden recopilar, es donde uno se da cuenta el número muy grande que hay, por ejemplo, en Arica, Parinacota y lo que hay en los lagos, respecto a las desapariciones. Entonces, ustedes como Interpol, porque usted hizo mención al crimen organizado, a la trata de blancas, a la explotación sexual, y que son cosas que por lo menos a uno se le vienen a la cabeza, o sea, cuando desaparecen los niños y no hay respuesta de aquello, nadie sabe nada, lo primero que uno piensa es que seguramente fueron sacados por alguno de estos pasos ilegales y que hoy día a lo mejor están siendo explotados sexualmente o a lo mejor ni siquiera están vivos. Entonces, por eso la pregunta era cuáles eran las medidas intrusivas. Usted me da la respuesta, y también da la respuesta con este centro, que a lo mejor sería una buena, algo para colocar en el informe final. Es crear otra institución, obviamente, pero respecto de estos temas, que los pasos ilegales, ustedes como Interpol, ¿qué facultad tienen? O sea, ¿cuál es la medida que toman en ese sentido? La verdad es que, honestamente, no tenemos ninguna como Interpol, no siendo el rol de Interpol la fiscalización de los pasos fronterizos. Sí, Policía Internacional, que yo sé que a lo mejor es fácil confundir, pero que al no estar físicamente un contingente en particular de la policía en nuestra larga geografía, es difícil saber de manera categórica cómo nosotros podríamos prevenir o ayudar de alguna manera
en ese sentido. No hay ni siquiera una forma de medir si una persona está en Chile. Al no estar por un paso controlado, yo formalmente puedo consultar el sistema migratorio y decir que formalmente está en Chile, pero si hizo abandono del país por un paso no habilitado, obviamente su salida no va a constar. Por lo tanto, las diligencias que yo realice en el extranjero también podrían ser objeto de cuestionamiento, porque no va a haber ninguna, digamos, dato objetivo que señale que esta persona pueda ser encontrada en cualquier lugar. Y, a ver, Interpol también es un organismo que se rige bajo una lógica muy parecida a la que tenemos en Chile. Porque si yo pido una diligencia en Buenos Aires y tengo como sede la oficina de Interpol en Buenos Aires, probablemente ellos no tengan ningún problema si yo le entrego antecedentes para que vayan a ver a un domicilio en particular a constatar el estado de salud de una persona porque recibieron una denuncia por una red social o lo que sea, pueden llegar a hacerlo. Pero si yo le digo que está en Salta o está en Ushuaia, todo significa medios. Claro. Entonces yo tengo que otorgar a la otra policía la mayor cantidad de antecedentes y que sean lo más fidedignos como para poder conducir de alguna manera la investigación en un sentido correcto y no producir un desgaste innecesario de recursos. Yo para justificar una comisión de servicio en Chile, en cualquier parte, eso significa decir, bueno, pero ¿cuál es el motivo real para esa comisión? Que no parezca algo antojadizo o un uso innecesario de recursos públicos. Entonces, teniendo en vista todo eso, bajo el mismo principio, aunque Argentina o Perú o cualquier país limítrofe sea miembro de Interpol, van a requerir la mayor cantidad de antecedentes que guíen un poco la investigación y me digan qué tan certero es. Por eso yo señalaba el caso de Perú y México, porque a los dos países que van en copia en el mensaje dicen, bueno, la investigación parece que llevan a cabo no es muy precisa porque la verdad es que son datos muy distintos entre sí. Y además el sustractor tampoco era un sujeto de ninguna de esas nacionalidades. Entonces... Diputado Mellado, para que intervenga. Sí. No autorizado. No sé si me queda algo pendiente. No, sí, lo que pasa es que, por su intermedio, Presidenta, bueno, en Chile para pinchar un teléfono, digamos, que tiene una orden sí, claro, de un juez, digamos, ¿no? Y ahí hay un tema de la oportunidad también donde se haga la escucha telefónica para saber cuál es el movimiento que se puede producir. Entonces, de acuerdo a cuando se haga este banco unificado, yo creo que tiene que tener también una coordinación operativa para poder lograr que si la oportunidad de lo que usted decía, que es el final, de dónde está la persona, en qué país, si es que salió del país o no, si se logra descubrir algo con tema telefónico, va a tener que tener una coordinación muy exacta con los tribunales para la prontitud de esa escucha, porque si no van a llegar tarde, ya se fue, y las personas que a lo mejor están en esta red son bastante más rápidas de que la reacción que pudiéramos tener en estos momentos. Y ahí es donde yo enlazo con lo de usted, encuentro, claro, si le dicen que está en Salta o en Ushuaia, claro, son bastantes kilómetros de diferencia como para saber de oídas de dónde está, o si está en México o Argentina. Ahí sí que uno dice, bueno, andan perdidos, digamos, porque no sé cómo andar en cualquiera de las dos partes. Claro. Yo creo que el punto está parte de la base de dónde está lo unificado, que hoy no está, y ya es un paso, y cuáles son las atribuciones que va a tener este banco unificado con respecto a la parte operativa, porque el banco unificado es inerte, pero cuál es la parte operativa después de eso y qué vamos a hacer con eso, creo que es lo importante. Pero sobre la escucha telefónica, que creo que es importante para ver dónde van los pasos siguientes, tiene que ser una oportunidad rápida, y ahí los jueces también tendrían que estar abiertos a que le digan, y ellos también cuando firman, ¿cierto?, sepan que están firmando por algo que está bien hecho, porque ha sucedido en la Araucanía que de repente los jueces han limpiado para atrás, ¿ya?, escuchas que se hacían, ¿cierto?, y firmaron algo validando lo que se había hecho antes.
estamos hablando de gobierno anterior, Operación Huracán, estoy hablando de eso. Entonces, esperando que no suceda para adelante, en este banco unificado también tiene que crearse un tema que pueda servir a la búsqueda. Eso es, Presidenta. ¿Estamos, don Ricardo? Le damos la palabra a la subsecretaria. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Espero poder responderle a todos los diputados y diputadas. Bueno, la primera pregunta fue ¿cómo se empieza a trabajar? ¿Cuándo se empieza a trabajar? ¿Qué hizo el diputado Mellado? Nuestra idea es poder comenzar a preparar desde ya la aplicación. Yo quiero contarles que esto no es tan difícil para nosotros porque ya lo estamos haciendo a través de una aplicación de automóviles. ¿Ya? Y el objetivo es poder tener en línea a todas las instituciones, también a las personas y también al mundo privado. Esta aplicación, de hecho, fue elaborada por la Policía de Investigaciones. Nosotros la adoptamos, la estamos trabajando con el resto de las instituciones. Va a entrar en vigencia prontamente y en la nube están toda la información que uno debiese saber y debiese alertar de los vehículos. Suena extraño explicarlo desde los vehículos porque estamos hablando de algo sumamente sensible, pero lo que quiero transmitirles es que la tecnología para hacerlo, las aplicaciones ya están creadas, por lo tanto podemos replicarlas y no es difícil. Ahora sí me encantaría tener la posibilidad de poder mostrarles cómo estamos avanzando, ojalá en 2 semanas más, para tener también un calendario y todo. Y respecto al costo, cuando yo mencionaba esto tiene un costo, es principalmente porque entendemos la importancia que tiene y por lo tanto el costo se asume de manera inmediata y porque también nosotros consideramos que es una inversión. Todo el trabajo que tiene una aplicación como esta requiere protocolos. O sea, no es posible avanzar en una forma de trabajo de cruce de datos si es que no existen protocolos. Protocolos desde el momento en que se ingresa una información, se obtiene una información, cuándo se levanta cada una de las alertas. Y respecto a lo que se señalaba, aquí tienen que ser todas las instituciones parte, o sea, con mayor razón el CENAME tiene que inmediatamente denunciar o informar cuando ocurre una situación como esta. Y hay un modelo que yo sé que ustedes vieron acá, que tiene el Ministerio de Justicia también, que son aquellos niños, niñas y adolescentes que están con órdenes de búsqueda. Eso también hay que sumarlo. Lo mismo en el caso de las adopciones irregulares, es decir, mientras más datos yo tengo, mejor capacidad tengo de levantar alertas. Y a propósito de eso también, por su intermedio, Presidenta, la diputada Muñoz preguntaba, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el real motivo del por qué están ocurriendo estos extravíos? ¿Qué pasa en el mundo? Y en la realidad es que ningún país es igual al otro y por lo tanto ningún dato que nosotros pudiéramos tener del mundo nos va a servir mientras no enfrentemos cuál es nuestra realidad. Y el tener una aplicación nos va a permitir efectivamente determinar por qué o cuáles son la mayor cantidad de motivos que hacen que se extravíen niños. Si estamos hablando de tratas de personas, bueno, vamos a saber en qué regiones, en qué comunas, cuáles son las asociaciones ilícitas que existen al respecto. Entonces, es por eso que es sumamente importante el poder tener datos. Y ese dato se genera cuando tenemos aplicaciones y tenemos las instituciones coordinadas. Creo que es sumamente importante trabajar en el protocolo de la reacción previa. Y respecto a las medidas intrusivas, el proyecto de ley se hace un poco cargo del tema, porque el proyecto de ley establece hipótesis del extravío. Y al señalar hipótesis respecto al extravío, permite también que, por lo tanto, la policía y el fiscal pueda establecer en base a esa hipótesis cuál es la medida intrusiva que requiere para poder avanzar en una investigación. Y también, en ese sentido, es súper importante señalar que siempre, absolutamente siempre, una medida intrusiva como las escuchas o la interceptación telefónica requiere autorización judicial. O sea, hoy día se está discutiendo incluso en el caso de terrorismo. O sea, no existe, digamos, esa medida intrusiva sin que un juez lo autorice. Ahora, eso no significa que no podamos establecer mecanismos a través de estos protocolos de acción que nos permitan determinar qué tan rápido necesito yo que me entreguen esta medida intrusiva o bien
con la disposición de la Fiscalía, porque insisto, estuve leyendo todas las presentaciones que se hicieron en esta comisión, el Ministerio Público reconoció aquí mismo que tenía una falencia respecto a los protocolos, a su campo de acción y que por lo tanto tiene una oportunidad. Y es por eso que se puede trabajar incluso a través de los focos con el Ministerio Público, que existan fiscales expertos en esta materia, y yo creo que esa es una oportunidad que tenemos todas las instituciones públicas. Respecto a dónde debiese, el diputado Saldívar preguntaba dónde debiese estar radicado. Bueno, hoy día nosotros tenemos varias bases de datos desde la perspectiva operativa, teniendo también en consideración el cuidado a los datos personales, que eso es sumamente importante, pero nosotros a través de nuestro centro de estudio también tenemos indicadores que son sumamente importantes para generar estrategia preventiva. Y eso también se podría hacer a través de esta unificación de datos. ¿Por qué? Porque finalmente empiezo a determinar y utilizar inteligencia artificial, que hoy día se utiliza muchísimo. La Policía de Investigaciones lo hace a través del BRAIN y del CORE, que son sus sistemas. También lo hace Carabineros a través de Outpol. Nosotros tenemos la capacidad para generar estrategias preventivas mediante los datos y, por lo tanto, mientras más información yo tengo, más capacidad tengo también de prevenir el delito y de levantar alertas en los momentos más adecuados para evitar que esto ocurra, que es finalmente lo que se ha planteado. La verdad es que me gustaría pedirle, Presidenta, porque creo que efectivamente, tal como ya han señalado los parlamentarios en esta comisión generó una oportunidad, más allá del resultado de la investigación en sí misma. Me encantaría que nos dieran la posibilidad de en unas 2 semanas, por lo menos, algo así, poder presentarles una posible aplicación. Creo que esto también va a ir en la línea del proyecto de ley y la tramitación, pero también poder mostrarles qué es lo que nosotros podemos aportar como subsecretaría, cuál sería la coordinación y cuáles son los protocolos. Yo traje una presentación de la API que tenemos de vehículos que no la quise proyectar porque me da la sensación de que es algo muy distinto, ¿ya? No desde la perspectiva tecnológica, pero sí desde lo sensible de lo que estamos conversando hoy día. Pero cada uno de estos sistemas establecen flujos de información, flujos de ingresos, flujos de salida, protocolo, que en realidad uno habla de distintos protocolos, pero son uno solo. Pero el primer protocolo que hago yo, inmediatamente ingresa la denuncia. ¿Por dónde ingresa? ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo genero la hipótesis? Que eso está establecido en la moción parlamentaria. ¿Cuáles son las posibles hipótesis? Frente a eso, ¿con quién me contacto la Fiscalía? La Fiscalía podría perfectamente determinar situaciones de alto, mediano, bajo riesgo, cuáles son las primeras diligencias, una vez que se realizan esas diligencias, cuáles son los acompañamientos, cómo me relaciono con el resto de las instituciones, por supuesto con la Interpol, y también la salida. La salida es sumamente importante porque probablemente vamos a determinar dentro de estos protocolos que hay situaciones que pudieron ser evitables, situaciones de vulneración de derechos, porque no puede ocurrir, y por lo tanto es muy importante ver cuál es nuestra acción posterior y nuestro seguimiento en cada uno de estos casos. Me encantaría poder hacerles una propuesta. La buena noticia, digamos, que en realidad fue posterior a la reunión de la comisión y de los parlamentarios con el ministro, que fue el jueves, fue que sí podemos hacerlo, pero me gustaría mostrarles el cómo, mostrarles plazos y mostrarles algo que realmente les permita a ustedes sentir que se está avanzando realmente en esta materia. Y por último, respecto a la urgencia, la verdad es que no tengo claro si es suma urgencia o urgencia simple, pero lo que sí tengo claro, porque me toca participar de la Comisión de Seguridad de manera permanente, es que terminando el proyecto de ley de control preventivo e investigativo de identidad, inmediatamente se acordó la comisión, y lo acordó en la sesión pasada, tratar este proyecto. Nosotros nos vamos a preocupar de desde ya tener listas todas las indicaciones que desde el Ejecutivo nos parezcan que son importantes sumar al proyecto, sobre todo considerando esta aplicación y esta coordinación que queremos generar, de manera tal que ojalá podamos hacer una tramitación sumamente rápida también en la Comisión de Seguridad. Muchas gracias, Presidenta. Sí, diputado Kass. Gracias por la presentación y gracias también por la disponibilidad. Yo creo que, por lo menos, habría como
un acuerdo, podríamos tomar el acuerdo de recibir en 2 semanas más. Sí, la verdad es que escuchar iba a la proponer propuesta. el 21 de octubre. ¿Le parece? ¿Sí? 21 de octubre. Una fecha. ¿Sí? ¿De acuerdo? Yo quería hacer una pregunta ¿Tomamos el específica. acuerdo antes? Una pregunta específica. Hoy día con lo que se está planteando o lo que ya existe respecto a la API, que son el tema de las alertas o los protocolos que se activan cuando se pierde un vehículo, ahí sí hay medidas de intrusión o invasivas de datos de privacidad en el sentido de las patentes, de que uno puede intervenir los portales por donde circuló el auto. Esas excepciones ya hoy día existen para autos. O también requieren de que un juez dé la orden y se genere un protocolo posterior. Sí. La verdad es que esa no es una medida intrusiva propiamente tal y la placa patente no es un dato personal, como sí lo es, por ejemplo, la fotografía, el RUT, el nombre, el domicilio. Entonces, la aplicación que va a entrar en vigencia todavía no entra en vigencia al 100%, estamos terminando porque hubo que hacer muchas adaptaciones informáticas, sobre todo del registro civil, pero todo ese avance del registro civil va a ser clave para avanzar rápido en esto otro. Todo lo que son datos personales solo puede ser administrados por las policías y la aplicación solo la administra por la policía, es decir, el nombre del dueño del vehículo, su domicilio, todo eso. Entonces, en este caso en particular, que son datos personales, solo pueden ser administrados por las policías, pero pedir una escuchas telefónicas u otro tipo de medida intrusiva siempre requiere la autorización del juez. O sea, lo que a nosotros nos permite verificar en la placa patente o que pasó es una alerta para poder reaccionar rápido, pero en ningún caso estamos tratando datos personales. Eso no requiere una autorización judicial. Pero el peritaje sobre el auto o un montón de otras diligencias que realizan las policías sí requieren autorización del juez si hubo un robo con violencia o intimidación de vehículo. Y en el caso de un celular, digamos, un teléfono celular y el seguimiento territorial, digamos, a través del GPS, ¿también se considera un dato personal ese posicionamiento? ¿O es comparable al de un auto o al pasar un portal? ¿Me entiendes para dónde va la...? Sí, entiendo. Lo que pasa es que cuando utilizo GPS, yo le pongo un GPS a mi teléfono, por ejemplo, y yo quiero saber dónde está, yo misma hago el control. No todo el mundo tiene acceso a esto. Si yo quiero tener acceso a eso, requiere autorización. Y cuando yo quiero verificar cómo se mueve un teléfono, por ejemplo, en conexión con las distintas antenas, pues yo puedo verificar el traslado de una persona mediante la conexión a Internet de cada una de las antenas, emisora y receptora. Bueno, ahí también se pide a la compañía de teléfono luego de haber tenido una autorización. O sea, siempre se requiere autorización. Por eso, el posicionamiento de un aparato telefónico, en términos de GPS, se considera un dato personal. No es algo como un objeto considerado equivalente al de un TAC o el de un auto, sino que se considera como un dato personal y requiere una excepcionalidad dada por un juez para que le pida a la compañía que lo entregue. Si yo quiero verificar perdón, Presidenta, por su intermedio, si mi teléfono alguien se lo llevó y tengo alguna aplicación con GPS, yo puedo revisarlo sin pedir la autorización a nadie. No tengo ninguna necesidad de pedir autorización para revisar dónde está. Ahora, el contenido de los datos, eso es personal. Sí. ¿Se ofrece la palabra? ¿No? Bueno, les damos las gracias a la subsecretaria y a don Ricardo Quirós por haber expuesto hoy día y, por supuesto, la esperamos para el día 21 de octubre. Sí. Los dejamos en libertad de acción para que puedan seguir con sus funciones y le agradecemos nuevamente por haber venido a exponernos. Y a la comisión, para la próxima semana teníamos invitada a la señora Mónica Geldre, pero ella no puede asistir. Entonces, quiero proponerle a esta comisión invitar a la señora Susan Sepúlveda, que es la presidenta regional de la Asociación de Magistrados, quien sí estaría disponible para venir la próxima semana a exponernos. ¿Les parece? Presidenta, pero concluyo que la señorita Mónica Geldre fue la que sugirió
está conectada. Sí, porque ella está con pueda aportar algunos... los mismos antecedentes que- Sí, está con algunos problemas, entonces ella misma sugirió invitar a esta persona. ¿Tomamos el acuerdo? Muchas gracias. Estamos entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.